establecimos una serie de parámetros para poder y principios para poder manejar la ciudad de Santo Domingo. Dos elementos que eran importantes era el concepto del crecimiento hacia adentro, o sea, la densificación de la ciudad como elemento importante para poder hacer eficientes los servicios, y un límite asociado a ese crecimiento y a esa idea de densificación de la ciudad, y se establecieron una serie de lineamientos con relación a lo que era el límite. En ese momento identificamos, se dividió la ciudad en polígonos. Identificamos como el polígono con mayor cantidad de dificultades en términos de relaciones entre los actores de los polígonos y en términos de las inversiones que se estaban haciendo. El polígono central, que está delimitado por la 27 de febrero, la Kennedy, Churchill y la Ortega y Gasset. Esa zona era la zona que mayor cantidad de conflictos tenía. Estamos hablando de la zona formal de la ciudad, que mayor cantidad de conflictos tenía. Todas las edificaciones eran de 2 pisos o de 4 pisos, las más altas eran de 4 pisos, y realmente cuando alguien iba a hacer un edificio de 4 pisos en cualquier sitio, bueno, se armaba un lío enorme, había una protesta grandísima, o sea, no había forma que se entendiera a nadie, y realmente no había forma de cómo densificar la ciudad si usted no podía mayor cantidad de gente en menor cantidad de terreno, y aquello era una situación bastante que fue una gestión principalmente para iniciar la densificación de la ciudad. Pero no era la densificación nada más, o sea, había todo lo que era, todos los servicios de infraestructura, energía eléctrica, agua potable, agua servida, transporte, todo lo que era espacio público como elemento muy importante dentro de todo esto. O sea, era todo un conjunto de medidas que eran muy importantes. Uno de los problemas es que en un momento determinado yo tuve que salir del ayuntamiento porque no estaba de acuerdo con lo que el síndico estaba haciendo, o sea, en términos de la ciudad. O sea, empezaron los pasos a desnivel. ¿Qué síndico fue eso? El síndico Supervivo Bonilla. Empezaron los pasos a desnivel. Yo empecé a escribir en los periódicos, poniendo otra visión con relación a cómo la movilidad de la ciudad debía ser, y eso me trajo conflictos internos y renuncié del ayuntamiento porque no estaba de acuerdo con cómo iban las cosas. Cuando yo renuncio no hay todavía ninguna reglamentación, se dejaron en la mesa. Cuando yo me fui, yo un día me enteré que sí, que la habían aprobado, sí. No necesariamente todo lo que nosotros habíamos hecho, sino se había aprobado con algunas modificaciones esa zona. ¿Hasta qué punto llegaron a empezar? Ustedes empezaron a trabajar eso en el 94. En el 95. En el 95. ¿Cuánto sale del 97? O sea, durante 3 años se estuvo haciendo... 2 años. 2 años se estuvo planificando. ¿Y hasta qué punto llegó ese desarrollo desde que ustedes iniciaron y se cortó, vamos a decir, el trabajo? Lo más importante en todo esto también es que las reuniones no hay simples en el ayuntamiento, sino que hubo un proceso de participación de 1 año, donde hubo reuniones con todos los actores que había en la zona que nosotros pudimos identificar. Los médicos, los educadores, los banqueros, los propietarios, los moradores, o sea, las juntas de vecinos. O sea, fue un proceso de negociación muy largo para llegar a un consenso que afortunadamente se pudo llegar. Yo quiero hacer una aclaración. Yo directamente consultor de ese proceso no fui, pero sí participé, yo decía, desde afuera, porque bueno, el grupo estaba trabajando en eso, eran amigos míos todos, y en ese momento, en mediados de los 90, nosotros estábamos trabajando en otra zona de la ciudad, era la zona informal de la ciudad, y veíamos un poco con modo crítico ese proceso que se iba a hacer en la zona formal. A mí me parece importante rescatar algo que ha dicho Toby ahora, de que fue un proceso que se hizo a través de un
un consenso. Y fue la cosa que más me impresionaron, el hecho de que todas las propuestas y todas las ideas que se manejaron para hacer la propuesta del Polígono Central fueron consultadas con los diferentes sectores. Yo llegué a participar en varias de las reuniones que se hicieron y me parecieron sumamente interesantes porque por primera vez se daba ese proceso democrático, ¿no? Preguntarle a la gente, bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando en esto que usted cree? Y eso, de entrada, era un elemento... ¿Podemos decir que eso se ha perdido hoy en día? No, yo te decía que a mí me gustaría hacer una lectura crítica porque, como decía Cristóbal, se plantea en un momento la manera de optimizar el uso del suelo de la ciudad en un proceso que muchos de nosotros habíamos discutido de crecer hacia adentro. Vamos a identificar las zonas densificables de la ciudad. Y eso se planteó y se realizó, eso es lo que ha pasado. El Polígono Central ha sido un proceso, digamos, bastante anárquico finalmente de densificación. Porque lo que ha pasado es que ha habido una densificación indiscriminada. Yo creo que lo que planteaba... indiscriminada lo explico ahora. Indiscriminada porque se plantea la densidad por la densidad, pero no hay una densidad con calidad. Lo que se planteaba en el Polígono Central contemplaba el rescate del espacio público, y eso mucho se daba con una estrategia bastante elemental, pero que no se ha aplicado en el Polígono Central, y es crear espacios de uso y de servicio de la ciudad en los primeros niveles, para comunicar lo que pasa en la acera con las edificaciones. Lo que ha pasado, eso es lo que yo llamaría una densidad cualificada, ¿no? No voy a densificar, pero voy al mismo tiempo a crear las condiciones de que se haga ciudad. Pero lo que ha pasado es que se ha hecho una densidad donde lo que nosotros encontramos si paseamos por toda la zona es parqueo en primera planta. No hay relación del edificio con la ciudad. Y por lo tanto lo que se ha creado son situaciones antiurbanas. Antiurbanas al punto de que se ha, digamos, lesionado el espacio público, que es el otro concepto que ha salido mal parado del proceso de Polígono. El asunto es que desde que se hizo la normativa a la fecha de ahora, no se ha revisado la normativa. Se supone que la normativa cada 5 años hay que revisar y hay que ver qué se hizo y enmendar o arreglar, pero nada de eso se hizo. Por tanto, la normativa, y gracias a Dios que se hizo esa normativa, porque al principio no había nada de eso. Y aparte de eso, pues se hizo la de Casco y luego otra normativa que es la certificación indicativa de densidades. Y aparte de eso, creo que está trabajando en otra normativa que es la de Arroyo. Entonces, es importante que todas esas cosas se hagan, pero es importante también que cada tal tiempo, 5 años, 4 años, o los años que sea, hay que revisarla y hay que volver a ver qué pasó con el sector. Y luego entonces determinar. Pensamos que después de esta reunión ojalá eso motive a que la revisión, pero... El asunto es, ahora voy. Mira, el asunto es que de la teoría a la práctica hay un buen trecho. O sea, usted puede pensar y querer hacer cosas teóricamente. Entonces luego usted va a la práctica ya. ¿Cuál es la práctica? La práctica es lo que tenemos, lo que te buscan. ¿Para qué te buscan? O sea, un arquitecto busca para hacer un diseño de un edificio. Entonces, ¿qué sucede? Ese edificio tiene que ser rentable, o una plaza comercial. Entonces, todos nosotros que somos arquitectos, todos los que estamos aquí, yo aseguro que a ustedes le dan un solar y dicen, mira, yo quiero que hagan tal cosa. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es fenómeno. Yo te voy a cobrar 800,000 pesos por lo que piden. A nada. Pero es muy difícil que el profesional le diga, no, lo que tú
hacer ahí no se puede hacer. Yo entiendo que tú debes hacer tal cosa, pero para eso hay que tener experiencia. Hay que tener experiencia también financiera. Yo diseñé este proyecto y lo construí. Entonces, ¿qué me motivó a mí a hacer esto aquí? En vez de hacer un apartamento o 2 por planta, o 3 por planta, me motivó a hacer el apartamento de un dormitorio y de 2 dormitorios. ¿Por qué? Porque entendía que la zona no la vida, y así fue como se vivió todo. Y así es, porque la Porfirio Herrera en la otra calle, frente a San George, fue así con el mismo edificio que está metido todo. Y solo está en el oído. Entonces, usted compartí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué temática yo puedo usar? Un medio sótano y un primer nivel de parqueo. Entonces, primero que salga del estado. claro que sí, o sea, un medio sótano, porque si usted hace un sótano completo le sale mucho muy caro. Es una relación de costo, ¿me entiendes? Una relación de dinero. Entonces, tú comienzas a caminar el polígono central y tú ves inmensidades de cosas que están haciendo. Entonces, cada cual está trabajando a su manera, a su modo, bien o mal. Bueno, o sea, tenemos que buscar un punto donde nos juntemos todos y hacemos revista que está bien, que está mal, que se puede mejorar. Porque lo del polígono central, las reglas están claras. Pero con relación a lo del polígono rental, pues hay unas reglas. O sea, si usted va hoy al ayuntamiento y va y le pregunta cuáles son las normas que tenemos que seguir para poder ejecutar este proyecto, ¿cuáles son las pautas que ellos dan hoy por hoy? O sea, ¿cuáles son esas normas que pautan qué es lo que se puede construir? Es muy sencillo. Usted va a diseñar, usted va al ayuntamiento, usted pide un uso de suelo, el ayuntamiento le da el uso de suelo y le dice a usted lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo Sí, pero ese ¿qué es? ¿El retiro, la ampliación de la acera? No, le dan los retiros, la ampliación de la acera y la altura. Le dan todo. Y ahora pregunto, y la densidad, o sea, ellos te dan todo. Ahora bien, depende también de lo que tú pidas, porque si tú pides un uso de suelo solo, tienes que decir qué es lo que tú quieres hacer, si son 7 niveles, 8 niveles, 12 niveles. Entonces, déjame explicarte algo. También la normativa tiene algo muy interesante, que si tú, por cada sótano que tú hagas, te dan un piso y medio. ¿Ok? Sí, adicional. Entonces tú vas subiendo en altura. Ahora, mientras tú más excavas, más costoso es. Totalmente más costoso. O sea, lo ideal sería uno que hace en la primera planta y de ahí subir. Lo ideal sería uno tomar la primera, segunda, tercera, cuarta planta y hacer todo eso de parqueos bien diseñados y de ahí para adelante hacer el apartamento. ¿Y no creen ustedes que se le da demasiada importancia al carro en la ciudad? Hoy por hoy. Óyeme, es que es un asunto muy amplio. El problema no es el carro, el problema es que ya hay un problema de transporte, ya hay una serie de cosas que una vez funcionó. Cuando estaba el transporte colectivo organizado, funcionó y de buena primera pues se dejó porque había que someterlo. Entonces ahí entramos en la política. Entonces no podemos meter en la política porque si los ayuntamientos hicieran lo que tienen que hacer, oye, esto no puede ser. Entonces, si tú no tienes la más mínima idea, cualquiera viene a proponerte cualquier cosa y tú se la aceptas. Porque tú no tienes ni idea de qué es lo que se puede hacer mejor en la ciudad. Como gobierno. Sí, no, como gobierno, como el director, la dirección del planeamiento urbano. Tú tienes, por ejemplo, bueno, yo te puedo poner un par de ejemplos de cuando nosotros estábamos ahí que la regulación no estaba aprobada. No estaba aprobada la regulación y llegaron unos arquitectos, unas arquitectas, con un diseño para la sirena. La sirena en ese sitio, en ese solar, antes había un edificio de Codetel y después fue de Xerox, que era prefabricado con una doble T, y ahí iban a poner la sirena y todo alrededor iba a ser estacionamiento. Como es natural, si eso es así, ya nosotros teníamos el ejemplo de la ferretería americana. Entonces nosotros le dijimos a esta gente, bueno, no, mira, eso no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es hacer espacio público, nosotros no queremos el carro en el medio,
ese es un sitio que vale muchísimo para la ciudad. Y entonces, ¿cuál fue la actitud de la dirección? La actitud de la dirección no fue decirle que era más bonito para la ciudad, porque en términos económicos el promotor no entiende eso. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Nosotros le hicimos un planteamiento de que si lo hacía de la forma que nosotros le decíamos, era económicamente más ventajoso para él que hacer lo que estaba haciendo. Entonces, a un edificio de estacionamiento, haz tal cosa, déjanos una acera muy amplia, a una plaza enfrente, o sea, en términos de que mira, esto es en términos de espacio público, cómo es que funciona la ciudad. Entonces, nos dio muchísimo trabajo, afortunadamente en ese momento el síndico nos apoyó porque la gente llegaron hasta el síndico, la sala capitular, para hacer lo que ellos querían, y al final nos apoyaron, bueno, y salió eso. Eso que está ahí, que yo creo que es para la ciudad, es un aporte. Pudo haber sido mejor, bueno, eso fue lo que pudimos lograr. Lo mismo pasó con la Universidad Católica Madre Maestra. Cuando nos llega el arquitecto, lo que el arquitecto tenía era un edificio de aula arriba, todo comercial abajo, con todos los parqueos frente saliendo de espalda para la Winston Churchill y para la Sarasota. Entonces nos dijimos, no, espérate. Oye, yo creo que hay una buena oportunidad, eso es una universidad y va a haber mucha gente, es una esquina importante de la ciudad, vamos a ver si podemos conseguirlo en el espacio público y eso. Entonces nos manejamos con ellos, bueno, hasta que el Pino fue donde el síndico también nos apoyó y le dijo, dale el caso a esos muchachos que están ahí, que saben lo que quieren hacer. Y se pudieron hacer las cosas que están ahí, pudimos meter la calle por debajo del edificio y poner los estacionamientos detrás y todo eso, porque era muy importante para nosotros la calidad de vida del que iba a usar la ciudad, y el espacio público es un elemento que es sumamente importante en términos de lo que es el reconocimiento de la ciudad y la calidad de vida que puede hacer. Por lo tanto, la acera mínima que nosotros aspirábamos después de haber negociado con los dueños con los promotores y todo eso era 3 metros. En el sitio más pequeño era 3 metros, hasta llegar a 10 metros de la Winston Churchill. ¿Cuánto es ahora? No. Yo te voy a decir, pero las normas hoy día plantean que hay una ampliación de acera en su mínimo 3 metros hasta 10 metros. sí. Hoy en día se pasa por la ciudad y usted lo encuentra. La ampliación de acera. Déjame decirte que hay sitios del polígono por los que no paso, para que no me den un infarto. O sea, porque, qué sé yo, uno le coge como cariño a la Yo quiero cosa. hacer un señalamiento con algo que dice sobre el dimensionamiento de la vía. En la ley 685 de 1990 se establece por ley el ancho mínimo de una calle son 14 metros y que la acera mínima de esa calle son casi 3 metros. Eso se hizo por ley del 44. Y decía de las avenidas, el ancho mínimo de la avenida era 25 metros. Y hoy el ancho mínimo y la acera para esa avenida era 6 metros. Lo dice la ley, es muy específico. Sin embargo, eso no se cumplió. Digo esto para recalcar algo de lo que planteaba todo bien en términos de la gestión. La gestión es el proceso de administrar las actuaciones de la ciudad para que lo que salga sea lo mejor, en base a una visión de ciudad. Si no se tiene la visión de ciudad, es imposible administrar, porque se va a administrar simplemente en función de intereses. Buena parte de la ventaja de vivir en un ámbito urbano, hay muchas, ¿no? Y tiene un potencial enorme, pero tiene que ver una dinámica de organización y de discusión entre los entes que participan, que no se da 100%. Así, aquí tenemos la cultura porque nos ha forjado la sociedad, que cada quien resuelve su problema de forma individual. Y la parte colectiva se la vamos dejando a lo que supuestamente hace el Estado, debería hacer el Estado, y realmente no lo hace.
el desarrollo del polígono central posiblemente tenga sus consecuencias principales a la falta de planificación del resto de la ciudad que se fue quedando atrapada. Cuando tú vas a buscar red vial, está colapsada después que tú subes la 27 por tal, y había un trazado de una avenida o de otra porque eran hasta cierto punto ciertas visiones individuales de un presidente o de un funcionario que planea, pero la ciudad como tal y la experiencia de planificación urbana como la que desarrollaron el grupo de Toby y compañía, nunca se ha vuelto a repetir tampoco. Sí, y eso tiene que ser permanente. Pero para entender ahora mismo, si nosotros vamos ahora mismo con un proyecto de una torre y vamos a someterlo, sea de cualquier calidad que estemos hablando, pero uno va al ayuntamiento hoy en día con un proyecto, ¿con qué uno se enfrenta? Lindero, densidad, altura y parqueo. Listo. Ya como si eso fuera todo. Te exige un número de parqueo, te exige unos retiros, te exige un retiro de la amplitud de acceso. Y de ahí no sale, es decir, es algo simple, elemental, es algo que pasma lo que se está demandando, ¿no? Y las participaciones, cualquier idea, nosotros hablamos en muchas oportunidades y administraciones posteriores, inclusive el hecho de exigirte a ti, o vamos a decir premiarte, si tú metes los vehículos en un sótano, por medio sótano, por un sótano te dan un piso y medio más para arriba porque te limitan la altura, te permite la densidad. Entonces tú, si te metes para abajo, te dan 2 pisos más. Y si te metes otro piso más de altura, y así se puede llegar a 12, 14 pisos. Sí. Si se te premia por enterar, pero ¿qué resulta? Que te limitan la altura, tú llegas a utilizar el 100% del solar, a excavarlo entero, no dejas espacio ni siquiera por un arbolito, por ningún lado, porque tienes que cumplir con los parámetros también del mercado. Entonces resulta que si tú tienes una propiedad de 4.000 o 5.000 metros, tú podías desarrollar una torre independiente, jardines y un parqueo por otro lado, eso no te lo permiten hacer. Porque tienes que tener la densidad sí, pero entonces al tú limitar la altura tú no puedes. Pudiese haberse discutido y decir, bueno, si tú quieres subir 20 pisos, por cada piso te va alejando 50 centímetros más, o 1 metro, o lo que sea. Pero no había nadie con quien discutir tampoco. O sea, una pregunta, ustedes que tienen la torre que tienen mayor valor, vamos a decir, ahora en la venta, o por lo menos el precio por metro cuadrado también, ¿qué tipo de estrategia entonces ustedes como promotores están tomando para poder protegerse, digamos, con esta hiperdensificación que está pasando a falta de una buena gestión del gobierno? ¿Qué tipo cómo ustedes se ven tomando la iniciativa, vamos a decir? No, lamentablemente las respuestas son individualizadas. Exacto. Es decir, uno resuelve el problema de su mercado, de los adquirientes, de una forma que trata de resolver la planta eléctrica, y el uso de la planta eléctrica a veces lo saca por arriba, si va a molestar al vecino, cosas de ese tipo, pero el enverjado y la protección y la seguridad, todo eso tiene que venir. Pero las posibilidades de tú crear, tú tienes que tener un diálogo permanente con un agente que sea público, que tenga la visión del Estado o de la sociedad, y tú la visión del sector privado, que no necesariamente tiene que ser antagónica. Pudiese ser perfectamente armónica, simplemente que son 2 visiones diferentes y cada quien puede poner la suya. Yo entiendo ahora mismo, perdón, que la libertad que tenemos los promotores arquitectos, vamos a decir, se refleja del solar para adentro, y que ustedes están libres para poder poner sus propias regulaciones, digamos, de en vez de un medio parqueo por habitante o por habitación, 2 parqueos por habitante por unidad, por ejemplo, y cambiar sus propias regulaciones, claro, siempre y cuando no se pasen de esa densificación. Eso es correcto, ustedes se están creando sus propias regulaciones en un inicio para crear su... Sí, muchas veces, dependiendo del tipo de edificación, que puede ser mínimo los requerimientos municipales. Sí. Tú puedes aportar más estacionamiento de lo que realmente te están pidiendo en base a que el mercado te lo está pidiendo. O sea, hay arquitectos aquí que han diseñado torres y edificios y cosas excelentes y que han dejado el espacio público y lo han manejado de una forma muy interesante. Ahora hay otros que son piratas mercantilistas de la profesión,
que no importa lo que sea, van al ayuntamiento y aprueban unos planos y los construyen como les da la gana, por un lado, porque no hay supervisión de parte del ayuntamiento de cómo se, sino que me enteré, por otro lado, que en el ayuntamiento lo que están haciendo ahora, me enteré, yo no sé si es verdad, me enteré que mandan un inspector y si hay dos edificios que están cogiéndose en la parte que no se debe coger, que no han hecho los entranques, el ayuntamiento le dice así, también tú hazlo así también, porque está bien. Entonces, ¿qué? Para que haya armonía, por lo menos. No, bueno, yo no quisiera decir más cómo esa armonía se maneja, pero me parece que a lo que hablábamos ahorita es un problema de gestión, es un problema de visión de ciudad. El ayuntamiento no tiene visión de ciudad. En un momento determinado tuvimos mucha ilusión porque empezaron a hacerse una serie de espacios públicos, de plazas, de parques, que nos parecían a todos interesantes. Bien, al principio de los y de un momento a otro todo aquello se detuvo, y el espacio público sálvese quien sea. Y una pregunta a los promotores. ¿Ustedes creen que esa necesidad ahora del mercado y esa exigencia del mercado actual de satisfacer sus necesidades, que en teoría se la tiene que brindar la ciudad, adentro de los propios complejos, que ya no son complejos habitacionales, algunos son casi complejos turísticos, porque contienen un montón de amenidades, es a causa de la falta de lo que no brinda la ciudad actualmente? Yo diría que buena parte sí. Si antes, hace 20, 30 años, tú veías en el sector la señora con su carrito y su bebecito paseando por la calle, y eso ya no lo pueden hacer. Entonces los niños ya no iban a jugar a la más de la esquina, y ya poco a poco la ciudad se va haciendo más agresiva, y entonces resulta que se necesitan tener espacio a lo interno con la seguridad que pueda proveer el entorno, y entonces lo empieza a demandar el mercado. Sí, es una narrativa que doña... Cuando hablábamos de las oportunidades que tiene el ámbito urbano, de tú desarrollar eso, es justamente tú poderte beneficiar, tú puedes tener un sistema de transporte que entre todos lo paguemos y que funcione, y que nos salga más barato que tener que comprar cada uno 3 vehículos o 2 vehículos, porque no dan para todas las. Frente Frente a mi casa, yo vivía en la urbanización de Fernández. Viví 23 años en la urbanización Fernández, frente a frente a donde está el área verde. Desde escopetazos, tiros, para poder salvar esa área verde. Y se salvó, porque yo vivía enfrente, cada vez que yo ya no salía a pelear porque el ayuntamiento, los bienes nacionales, todo el mundo quería esa. Afortunadamente todavía está ahí. Pero ese es un problema de gestión que el ayuntamiento, bueno... Y desde su punto de vista y de todo lo que están aquí, o sea, ¿qué tanto poder tiene una junta de vecinos actualmente frente al ayuntamiento? O sea, por ejemplo, en el caso de Serraya, yo entiendo que es muy interesante y yo creo que se está dando paso poco a poco en el sector privado. Por ejemplo, la acera que se hicieron ahí, no la hizo el ayuntamiento, la hicieron. Y la junta de vecinos, que es una pena que la señora no lo pague con esa experiencia. Pero esa acera, que es una acera, o sea, yo vi el proceso de ver eso sin acera, a llevar una acera que tampoco no es la acera que fuera deseable, porque es una acera, vamos a poner, mínima, pero puede hacer. Bueno, eso ha sido un boom y todo el mundo ahí caminando, y todo el mundo corre, y los niños van a jugar, y eso es lo único que se puso ahí fue una acera. Y todavía ese espacio público se puede potenciar muchísimo más. Pero en términos monetarios, eso tiene un valor, eso afecta porque la gente no lo ve tan tangible, pero eso hace que las propiedades alrededor ganen valor. Incluso hay alguna torre de condóminos que se ponen de acuerdo y compran el solado de al lado, después la casa y lo hacen como parte de esa torre. Entonces, yo entiendo que hay muchas acciones por eso. Yo entiendo que sí, si hubiera una contrapartida, hay muchas estrategias que se pueden hacer, porque, y los promotores que están aquí lo pueden decir, si aquí quitaran la regulación de los estacionamientos y no hubiera requerimiento mínimo de estacionamiento, para hacer una torre como esta cualquiera, tendría que poner los estacionamientos obligados, porque es que nadie te va a comprar un apartamento sin estacionamiento en las condiciones actuales. Si aquí hubiera transporte público, como lo que estamos hablando fiable, quizás sí, pero como no lo hay, en este momento, entonces tú dices, bueno,
Y mira lo que están diciendo, o sea, no solamente que cumplen el mínimo, sino que te dan más. Para yo vender un apartamento como atractivo, yo pongo más estacionamiento. Claro. Pero eso cuesta dinero, pero es rentable. Entonces todas esas situaciones se están dando porque la ciudad está evolucionando. Esta ciudad es la parte más densificada. Ya ese proceso que pasó del 94 ahora está pasando y está creando situaciones nuevas que la ciudad lo está viendo y son potencialidades. Aquí al lado del restaurante se llama Loreto, Sí. que era una casa. Esa casa le quitaron la fachada de enfrente y tiene un espacio público agradable. ¿Por qué? Porque además, porque no es solamente que es agradable, ¿dónde van a fumar la gente? Será una cuestión ahora que, o sea, que no permiten fumadores, entonces tienen las terrazas, y eso ha pasado con diferentes inmuebles. Está pasando. Y está pasando. O sea que yo creo que en la misma evolución de la ciudad no puede haber estrategias que se pueden usar, que son rentables, porque también lo que no es rentable no es posible. Porque si no es, y eso yo creo que es muy importante, si esa regulación no lleva ese proceso económico, ese ejercicio que están diciendo don Juanín, que está diciendo el arquitecto Carvajal, ¿qué va a llevar? Eso induce a la violación de la regulación desde el principio. Ahora, muchos de los que lo violan por avaricia, por querer hacer más mientras más le dejen, y porque la fuerza inmobiliaria en algunos casos y el dinero es, mientras más yo pueda conseguir, si me dejan, Porque la gestión municipal es deficiente. exacto, pero por eso, porque lo dejan. ¿Entiendes? O sea, hay una combinación. Ya estamos claros. Entonces, realmente eso afecta al espacio público, pero si se da el caso inverso como el de Serrayé, entonces da valor. Entonces, si el ayuntamiento quisiera decir, bueno, mira, vamos a comprar este solar de ese parque. Dice, no, que no hay dinero, pero hay dinero para hacer algunas intervenciones que ni siquiera son temporales, que cuestan más o igual que eso. Entonces, se pudieran hacer, y tú dices, ok, todos los promotores que están alrededor, que el precio del metro cuadrado, que antes era 50, ahora sí, a mí como ayuntamiento, me tienen que dar 1%. Y lo harían. Sí, claro. Porque mientras hay negocio y hay una relación de ganar y ganar, sí hay, pero no hay la visión para hacer eso. Y yo entiendo que nosotros, para terminar, como ciudadanos, nosotros debemos empujar, como empujó Serrayé, para que eso se hiciera, porque es posible. Y como eso hay otro ejemplo, bueno, que no voy a decir, pero creo que son importantes. Yo tengo algo que preguntar. Pronto vamos a pasar a una ronda de preguntas, pero vamos a tratar de concluir con algunos temas primero. Yo quisiera retomar un tema de que yo creo que es fundamental. En el término de la gestión, hay un problema de que no hay en el sector público un interlocutor capacitado que pueda, pero quizás peor que eso, hay un interlocutor contaminado, porque hay otro problema. El problema no es la gestión per se, sino que hay intereses de que la gestión se mantenga contaminada. La intención, por ejemplo, la intención de los regidores de nuestro ayuntamiento de insistir en que ellos son los que deben hacer las regulaciones, que ellos son los que deben dar los permisos, aunque la ley no lo dice claramente que ellos no están para eso, pero insisten que sí, es porque simplemente ahí hay un manejo de dinero, ¿no? Entonces hay un problema de que, por un lado, hay una falta de gestión con calidad, pero por otro lado hay una gestión contaminada. ¿Qué ustedes piensan de los usos mixtos como una vialidad nueva para poder generar mejor espacio público? Eso se lo tiro al equipo completo, pero con más atención a los arquitectos promotores. Digo, los usos mismos hasta cierto punto generan mucho conflicto. ¿Usted cree que es tan sencillo meter un restaurante con un apartamento y tal, y los ratones y la basura y el parqueo que me lo cogiste? Todo eso conlleva. Yo creo que con tantas deficiencias quizás se puedan hacer muchas soluciones que mejoren muchísimas cosas. Yo creo que las oficinas vendrán y tienen más posibilidad de tener un uso mixto en los mismos apartamentos. En otros sectores de la ciudad quizás sea más fácil, donde los requerimientos del usuario son ligeramente menos exigentes. Aquí es complicado tú vender un apartamento de cierto nivel con una paranoia del dominicano, inclusive las verjas, si tú la ponías muy armonizada y muy abierta, querían cerrar y le meten unos plásticos en varios edificios, Sí. nos ha pasado eso. Sí.
Un director de planeamiento urbano que yo creo que con muy buen sentido, mira, vamos a abrir un poco más, vamos a darle verde adentro y verde afuera. Se hizo eso, quedaba bien, y sin embargo todos los usuarios, oye, me están viendo ahí, a mi hija sale y tal, y todo el mundo tiene una paranoia terrible, ¿no? Entonces eso son conflictos reales, ¿no? Tú no puedes pensar que eso no existe, eso existe. Ahora hay muchas cosas que se pueden hacer. Las placitas están dándole un encanto también atractivo, hacen más peatonal, porque todo edificio también. Primero pregunto, hoy en día que ya tenemos una generación grande que está creciendo con otros ideales, con otros requerimientos también espaciales, incluso ya uno está viendo gente que está viviendo solo antes de casarse, que eso no se veía hace 10, 15 años, está viviendo incluso compartiendo apartamentos entre amigos y ese tipo de cosas. ¿No habrá usted no ha visto una tendencia en el mercado para generar algún tipo de producto diferente que pueda apetecer a ese tipo de público que está adquiriendo quizás un espacio más pequeño? Por ejemplo, son apartamentos de 50 y pico de metros, ¿no? Y han sido exitosos. Claro. Incluso en la Bolívar, el que estamos haciendo, tenemos ya el 70% de Yo considero ponerle, además de los gimnasios, las facilidades que se ponen dentro del apartamento hoy en día, pero nunca se le considera una cafetería. Bueno, el arquitecto te tuvo que explicar, que no es fácil tú hacer ese límite. Mira, tú nada más tienes que ver, creo yo, el mejor ejemplo es mi centro. Mi centro se supone que era una torre completa de todo eso, porque yo iba a tener cine, comercio y luego eran apartamentos. Se quedó ahí. Creo que Plaza Central era igual. Es que nosotros no podemos traer costumbres de Estados Unidos o de otros países aquí. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia historia. Que todavía no hemos llegado. Ajá. Incluso en la independencia, déjame decirte algo, cuando comenzó a desarrollarse la independencia, ustedes estaban chiquitos, no habían nacido, el desarrollo que había en la independencia para los kilómetros era primera planta, comercio y apartamento arriba, y eso se tuvo que parar, porque había conflicto, como decía el arquitecto, entre el comercio que había abajo y las personas que vivían arriba. Totalmente, o a lo mejor en ese entonces estaba muy mal diseñado, en el sentido de que los carros o los estacionamientos pues no se chocaban con el comercio y también la misma entrada a los apartamentos con el comercio. ¿Entiendes? Yo creo que, por ejemplo, el Unicentro Plaza es un buen ejemplo, porque yo creo que el Unicentro Plaza sería bueno retomarlo. Y yo creo que si se pone una torre a Unicentro Plaza hoy en día, puede reactivar la plaza. Obviamente. No sé, yo... Pero de hecho, si tú te fijas, por ejemplo, hay espacios como este, como el Centro Plaza, o por ejemplo, Diamond Plaza, aquí, Diamond Mall, que han dejado de ser mall porque la parte comercial ha ido a otro lugar y se han convertido en centros de oficina, porque tiene muchísimo parqueo. El acceso es, entonces está evolucionando, está mutando, si tú te puedes decir. El mismo, por ejemplo, Plaza Narco, o sea, Plaza Narco, eso da pena, esa vaina hay que meterle agua. O sea, y con una cuestión creativa, bueno, pues a lo mejor tú reinvertirlo y lo puedes transformar y revalorizar eso. Eso está en el medio de la ciudad, una inversión muchísimo más cara que es en un terreno carísimo. Pero obviamente yo pienso quizá que todavía el tiempo no ha llegado o sea, hay una gente que parece que tiene esos capitales, pero de tener capitales, de que puedan decir, bueno, mira, Plaza Central, vamos a poner de acuerdo, tú, vamos a comprar esto, vamos a poner tanto dinero, lo vamos a hacer, vamos a poner un local. Esas son negociaciones que se hacen, porque se han hecho, por ejemplo, en Nueva York, caso de eso, todas las grandes ciudades cuando evolucionan, incluso agarran manzanas enteras, las devuelven y las rehacen. Y aquí es cuestión de tiempo, porque a veces tú dices, bueno, yo pienso, las construcciones que estamos viendo ahora mismo, si tú hablas 10, 20 años atrás, ¿de qué va a existir? La gente va a decir, no, eso es imposible, ¿cuánto dinero? Porque aquí no hay dinero para hacer ese tipo de cosas. Y sin embargo están haciendo. Entonces, por ejemplo, mira Aguamol, la cantidad de dinero que se tuvo que hacer para hacer esa y todas las plazas que se hicieron. Y que uno de los espacios públicos más importantes ahora en la ciudad. Y es un espacio público porque ha sustituido lo que el espacio público no es espacio público. Bueno, no es espacio público, pero es un pseudo. Vamos a hablar. Las plazas comerciales no son espacios públicos, por definición. Tenido que emplazar. Pero han sido una sustitución del espacio público. Exacto. Han sido una sustitución del espacio público. No son espacios públicos, estoy de acuerdo. Pero han sustituido porque el espacio público
Pero- por el mal manejo, El por la espacio calidad que queda público. por una serie de cosas sociales, etc. No quiero meterme en eso, pero sí, en la parte de que realmente la ciudad está evolucionando y esas plazas comerciales que ya han perdido su vigencia son un ejemplo de eso y son oportunidades. Claro. Algunas no le ha llegado el tiempo para que pase eso, quizá como el uso mixto también. Y entiendo que con el tiempo esa situación es una situación de economía, porque va a llegar el momento que eso va a ser rentable para alguien, que eso va a haber el dinero para hacerlo y se va a hacer. Hay algunas cosas que no van a funcionar, como un centro plaza que no funciona. Y la gestión tampoco. Y la gestión se va a reconvertir y se reconvierte, porque tampoco Unicentro Plaza lo cerraron. En el 1980, que yo fui a Nueva York y caminé por Times Square y caminé por toda esa zona de ahí que era arrabalizada, con una alta criminalidad, con muchísimos policías y una cantidad de carros enormes, me dicen que Times Square va a ser peatonal. Y yo le digo, pero están locos, pero están locos. Mira la cantidad de deterioro que hay. Digo, Nueva York se lo llevo que te vas a Nueva York ahora y te encuentras con otras cosas. Pero eso lo hizo Nueva York solo porque le dio la gana. Si Bloomberg no está ahí, el anterior no está ahí, no pasa. Hay una visión de ciudad. Hay una visión de qué es lo que significa la calidad del espacio urbano, la calidad de vida de la gente. Entonces, cuando tú tienes eso como un elemento importante, entonces ya hay cosas que empiezan a funcionar y se puede ser creativo. Pero tú no puedes ser creativo cuando tú estás hablando por un lado y te estás hablando por atrás para que no lo sea. Y existiría la posibilidad, por ejemplo, la Junta de Serralles decide hoy por hoy, yo quiero esa calidad de vida. Yo como Junta de Vecinos voy a proponer un plan maestro de Serralles. Existe la posibilidad de que tengan la suficiente fuerza y poder delante del ayuntamiento, del Estado público, para desarrollar eso con su visión. Bueno, es posible que sí, ahora le va a costar un dinero. Esa es la prueba. Mira, yo creo que lo estoy escuchando a usted. Me recuerda a Carlos Moro con la ciudad utópica. ¿Qué utopía? Está planteando general utopía. La ciudad, muchos de ustedes tienen la razón, indudablemente, está manejada por un locutor una vez, por un frente de combo otra vez, con un humorista, etc. No hay noción de lo que es una ciudad. Las perspectivas que se presentan ahí, lo que se imagina, uno ve en una retícula que recuerda los campamentos militares romanos, que han venido con el tiempo y se han multiplicado a través de la colonia en países como el nuestro. Y se ve una noción de individualidad. No hay noción colectiva. Ninguno de los promotores, ninguno de nosotros puede hacer nada para eso. Tiene que ser el Estado. Se me ocurre que el área de rodamiento, por ejemplo, uno podría revisar y adosárselo a las cuadras y crear, por ejemplo, una noción, una especie de supercuadra de Lucio Conte en Brasil. Entonces sí tú puedes hacer espacio público, pero el costo de la tierra en esos sitios como está. 300, 1200. ¿Cómo tú vas a decidir un espacio público? Por otro lado, yo no creo que el uso mixto, que lo hizo magistralmente o lo ha hecho magistralmente John Portman en sus hoteles, que mezcla espacio público al exterior con el interno, oficinas, eso se puede hacer, pero no en ese sector de aquí. Eso es imposible. Por el costo. No, y que la gente no lo va a asimilar. Eso tiene que ser en torres, donde tú puedas crear unos gran atrios de espacio. Cuando yo fui visité varios espacios así de John Portman y lo que había era una pista de nieve, de patinaje y todo. ¿Entiendes? Una cosa monstruosa. Aquí no podemos hacer nada de eso. El costo de la tierra es vital y un problema de oferta y demanda. Hay otro asunto que no estoy de acuerdo con Omar, de que los estacionamientos no aíslan el contacto. Porque tenemos aquí un ejemplo, varios ejemplos de Julio y César que han hecho edificios donde el estacionamiento está en primer nivel y hay un gesto público
de noción, ¿verdad? Con el cable. Donde tú entras desde la acera, no a través de los parqueos. O sea, pero él es un individuo. El espacio colectivo no existe. Eso tiene que ser relacionado. Pero un individuo que no tiene noción, ¿no? Que lo que está haciendo son parques canquiñas y con acera de 5 metros de altura, que se cae un paralítico, que tú quieras salir, tú lo tiras y se muere, ¿no? O sea, que no lo cruza un saco. no, es imposible. Nosotros, mira, yo tengo 65 años y yo fui a Ágora a pie de mi casa. Oye, que me doblega para subir la acera. Si nos podemos imaginar una asociación de junta de vecinos, en los cuales sea un poquito más grande, se pueda armar un sector en el cual ya se junta, porque las juntas de vecinos tienen cierta capacidad de poder gestionar su comunidad, tienen su defensa legal. Ahí yo tengo una posición muy clara. El asunto no es formar una asociación de juntas de vecinos, sino de habilitar los espacios de consulta comunitaria que la ley municipal dice que el ayuntamiento debe. El ayuntamiento debiera ser cabildos abiertos, debiera ser, ¿cómo se llama? Cuando se hace como un Vista pública. una vista pública, es como una encuesta para tomar la decisión sobre un tema mensual. Tiene un nombre, ¿no? El cabildo establece un mecanismo que debiera tener todos los cabildos, que se llama el presupuesto participativo, donde los presupuestos de las obras que van a hacer los cabildos deben ser revisados y discutidos con los ciudadanos, los grupos comunitarios y los grupos profesionales. Cuando la educación secundaria entró en crisis, la Universidad Autónoma generó el CU como un filtro para elevar el nivel de los estudiantes que entraban a la academia. El colegio universitario. El colegio universitario. Si hoy analizáramos esa decisión, podríamos pensar que esa decisión hizo que la educación secundaria cayera al vacío, porque la panacea iba a ser el colegio universitario y ya no había responsabilidad del Ministerio de Educación en la educación secundaria. Cuando vino la crisis energética de los años 60, 70, el presidente de turno, Balaguer, exoneró las plantas de emergencia como una medida para paliar la situación de la crisis. Si hoy pensáramos en esa decisión y dijéramos qué hubiese pasado si se prohíbe la importación de plantas de emergencia, yo creo que tendríamos un sistema estable, porque esas decisiones nos han ido llevando a las decisiones individuales, que es parte de lo que ha planteado el panel. En el ámbito urbano, nosotros, si vemos la primera expansión de la ciudad, yo voy a ir dando como destello de distintos. Bueno, entonces yo creo que sería interesante evaluar si las edificaciones que se construyen en el polígono responden a las normativas del polígono, y si es que las normativas estaban mal planteadas. Yo me pregunto, ¿qué diferencia hay en que la acera sea de 2 metros, de 3 o de 4, con los estacionamientos enfrente a la acera? Yo creo que no habría mayor diferencia. Ahora, las ciudades urbanas donde la gente camina son ciudades que en planta baja, a nivel de las pasantes, hay servicios y existen los restaurantes, las panaderías, la lavandería, los hoteles, existe todo el servicio
que la gente demanda y por lo tanto puede salir al barrio a perseguir esos servicios. ¿Por qué aquí no? Esos servicios estaban en las primeras ciudades. Y la primera expansión lo hace con mucha inteligencia. Y están en la ciudad histórica y en la ciudad popular. Sí, y están. Pero las primeras expansiones lo hacen y lo hacen muy bien. Y ejemplos son los edificios de Nani Reyes y de otros arquitectos en la Bolívar. Incluso cuando el grupo Mi Paso hace los primeros edificios, plantea un frente comercial. Que si la arquitectura está bien o no está bien, pero lo plantea. ¿Por qué no se dio? Entonces yo creo y creo que la decisión de la gestión de la ciudad, del municipio, del cabildo es, o sea, si queremos una ciudad para caminar, para eso hay que reevaluar las normativas. Definitivamente, si no ocupamos planta baja, de manera que para una ciudad habitable no vamos a poder vivir en la ciudad. La ciudad es un ente altamente peligroso. Caminar 20 metros en el polígono, la zona más rica de la ciudad, es un riesgo altísimo a la vida. Entonces y yo creo que es muy simple. Entonces, para poner algunos ejemplos de la normativa, recuerdo, lo primero es que las normativas tienen que ser equitativas y deben ser inflexibles. Equitativa nos permite a todos desarrollar en base a la inteligencia proyectos para promotores con rentabilidad, con las rentabilidades adecuadas, sin que sea en detrimento de la ciudad y del Estado. Nosotros estamos completamente de acuerdo con eso. Hemos discutido un poco sobre esto. Y para no crear como otro déjà vu también. Pero perdona, que es que voy a lo de las normas. A lo de las normas. O sea, y recuerdo en una ocasión con una subsecretaria de Obras Públicas que yo le planteaba que cómo era posible que nosotros estuviéramos abriendo en unos lotes pequeños, que son los lotes de la ciudad, accesos vehiculares de las dimensiones que se hacen, eliminando toda posibilidad de la gente caminar y de estacionar en la ciudad. Entonces, son cosas menores que cambiarían de manera radical el uso de la ciudad. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo vamos a ocupar planta baja? ¿Dónde vamos a meter los estacionamientos? Es que yo creo que una iniciativa interesante sería impedir más de un estacionamiento por apartamento, por ejemplo. La pregunta para mí sería que es muy importante todos esos puntos de cómo cambiarlo. Eso hay que hacerlo con un panel ya para ya cambiar las regulaciones, pero si queremos la pregunta clave, eso dirigida al panel, pero principalmente a don Cristóbal, ¿cuál sería el primer paso para cambiar las regulaciones hoy en día? ¿Qué es lo que hay que hacer para nosotros hoy poder tener esa conversación y poder cambiar las regulaciones? Bueno, yo creo que para cambiar las regulaciones que debieron haber sido realizadas en el año 2000, yo creo que hay dos posibilidades. Hay una posibilidad que se pueda hacer un frente desde el sector privado para que se revisen las normativas, que es más factible en este momento que tratar desde el ayuntamiento hacer la revisión por un ejemplo te voy a poner. El arquitecto Rancière y yo ya nos encontramos en Buenos Aires y caminamos por la ciudad y vimos ciudad así caminable y tratamos de identificar cuáles eran los elementos más importantes. Cuando llegamos aquí armamos una presentación para el síndico y su staff mayor. ¿Ese síndico era? Este mismo. ¿Qué año fue eso? Esto fue en el que año fue 2008. Y le hicimos una presentación y nosotros le dijimos, nosotros
podemos hacer y tomar la avenida Tiradentes como modelo para hacerla una vía que realmente tenga los espacios públicos, tenga todo ese tipo de cosas, de los usos diversos, etc. A él le pareció bien y nos contrataron. Hicimos el levantamiento. Y de ahí en adelante nadie se interesó, y como es natural nunca nos pagaron. Pero además nadie se interesó de ahí en adelante en saber qué era lo que iba a seguir. ¿Y los condóminos y los juntas vecinos de esa área están enterados de ese...? No estaban enterados. Era parte del proceso integral. Pero era parte del proceso. Sería bueno llamar a los jefes de condominio, de cada condominio de eso ahora, y decirle, mira, nosotros tenemos este proyecto que se contrató. Bueno, pero yo creo que eso es una posibilidad. Yo creo que lo que tú estás diciendo era lo que yo decía hace unos momentos. Que definitivamente hay que ser creativo. Yo creo que ustedes que llegan con una visión diferente, que han tenido experiencias en otros países, nos da a nosotros la esperanza de poder tener una ciudad mejor. Yo soy optimista de nacimiento. Hay me preguntan, ¿la ciudad es un desastre? Y yo cuando digo, yo creo que tiene más potencialidades que los problemas que tiene. Esa es una ciudad chiquita, una ciudad que tiene nada más de 3 millones de habitantes, con una extensión grandísima, con muchísima potencialidad. Entonces yo creo que siendo creativo, yo creo que el hecho de que ustedes estén aquí esta noche es parte de ese deseo de tener una mejor ciudad. Y con la experiencia que ustedes han tenido, yo creo que hay la posibilidad de poder hacer una mejor ciudad. Y yo creo que este evento pone un reto a todos ustedes de que realmente hay que empujar las cosas, hay que juntarse para empujarlas. Y yo creo que le toca a esta generación, nosotros lo ayudamos, pero le toca a esta generación realmente convertir esa creatividad en acción. Para que esto no ocurra, que dentro de 5 años nos sentimos aquí de nuevo, de llevarla, si esto es un déjà vu y nos tenemos las palabras, ¿cuáles son los errores que ustedes entienden que se cometieron a la hora de hacer ese frente que ustedes tal vez, o esa discusión, o por qué no han llegado más allá? Porque yo creo que sus ideas, primero, desde cuando tuvo el planeamiento urbano, el que no haya llegado a su fin es una tristeza para la verdad, porque yo creo que la visión de la que se tenía, y que ustedes tenían, que ustedes estaban luchando, era una visión muy aceptada a lo que fuera tal vez la ciudad hoy en día si se hubiese llevado a cabo. Simplemente hasta que se hubiesen llevado simplemente la ampliación trasera, sin pedir más. Y esos documentos me interesaría ver si los pudieran compartir de lo que ustedes hicieron, que nunca se entregaron, nunca se... Lo van a regalar y publicar online. Se dieron para todos los términos. Pero ¿cómo pudiéramos nosotros, la generación joven, no cometer tal vez los mismos fallos o tal vez llegar un punto más allá de lo que se ha llegado? También estamos viviendo una época, como decían anteriormente, que estamos en crisis, la gente lo siente, el caos urbano se siente, las personas están alteradas por ese propio caos. Entonces hay un momento en el tiempo donde tal vez ahora es el momento que cada cosa se da en su tiempo también, cuando las circunstancias lo permiten. Como decía Churchill, no se puede perjudiciar una crisis. Yo diría un par de consejos. Postúlense para regidor. No, pero espérate, no lo estoy diciendo. Yo fui regidor en mi época. O sea, porque no, para postularse como regidor no necesariamente hay que pertenecer a los partidos tradicionales. O sea, yo creo que hay unas oportunidades ahora, cuando hay una serie de movimientos que son importantes, y desde un sitio donde se puede accionar, porque eso es lo que hay que hacer. O sea, estar en los sitios donde se puede accionar y empujar. Si es desde el sector privado, bueno, pues entonces del sector privado, entonces hacer los amarres necesarios para poder hacer. Si hay gente que entiende que debería ser también, sustituir a algunos de nuestros amigos que están en la regiduría, bueno, pues yo creo que eso podría ser importante en términos de cómo cambiar las cosas en la ciudad. Yo creo que
Solos las cosas no se cambian, pero juntos yo creo que sí. ¿Cuál es la edad mínima para ser regidor? 25 años. Sí. Yo creo que la presión social también, la presión social, aquí se logró el 4%. Sí, exacto. Fue un movimiento, la gente puede salir, yo creo que de las mismas academias puede salir Yo presión creo que- al electorado, a los políticos, a todo el mundo, de que, oye, nosotros necesitamos un departamento de Uno de los planificación consejos que yo le daría es que hagan que se atrevan a opinar. Y ahora tenemos las redes sociales que es muy fácil crear. Yo creo que uno de los eventos más importantes que ha pasado en los últimos años, por ejemplo, ha sido cómo, apoyado en la convocatoria de las redes sociales, se ha puesto en valor de nuevo el espacio público, lo que pasó en la primavera árabe, combinado en Europa, y el Suco Par en Estados Unidos. Yo creo que una de las tareas que hay que hacer es dejarse oír, pero dejarse oír públicamente, no tener miedo a dar su opinión, y no solo a dar su opinión, sino a construir una opinión. Eso yo creo que es fundamental, el compromiso de las academias también es importante. Las academias tienen el compromiso de aportar, no solo enseñar, sino aportar a la sociedad. Esos son instrumentos que están ahí, se pueden utilizar y que normalmente no se usan. De acuerdo. Bueno, en eso yo quisiera, ya estamos a un punto llegando a la hora de las 9, quisiera tratar de concluir, si quería decir la última. Sí, lo que quería agregar que a nosotros nos falta una institución. Si nosotros fuéramos una institución de arquitectos, Se queda en juntos, sí, juntos, nosotros podemos lograr todo eso. Bueno, mucho se ha dicho hoy. Yo le agradezco a todos ustedes por participar en este panel y por atender esta noche.